A partir de este momento, estamos contigo. Contigo, unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Hola, muy buenas tardes. Son la 1 de la tarde. Quien les habla, Manuela Bolívar, y hoy acompañada también de mi co-conductora, Marcela Máspero. Bienvenida, Marcela. Sí, buenas tardes, Manuela. Un saludo a todos nuestros usuarios y usuarias. Creo que para iniciar el programa queremos hacer un resumen de las protestas que se han registrado a través de las redes sociales durante el día. Una protesta, por ejemplo, reportada en el estado de Amazonas. Los indígenas Piapoco de la comunidad del Cejal del municipio de Altures, estado Amazonas, cierran carretera nacional en protesta por 4 días sin energía eléctrica. También se reporta protesta en la carretera nacional del Tigre, Ciudad Guayana, cerca del Amparo, kilómetro 34. El motivo, la alimentación. Estamos hablando de esto a las 9 de la mañana. Básicamente reclaman la caja del CLAP que no ha llegado. Para ello realizaron una tranca. También se reporta protesta en la entrada del sector San José de Coro, adyacente a Protección Civil. Esto es en el estado de Falcón, sector San José. Exigencia, motivos varios. Protesta del Movimiento Autónomo Integral de Trabajadores del Estado Carabobo, es una protesta laboral. En este caso, la denuncia que hacen es unos despidos masivos que se están dando en dicha organización. También se reporta una protesta en Plaza Sucre. La comunidad tiene retenido un camión de alimentos Polar en protesta por tener más de 5 semanas sin que llegue harina pan. Aquí estamos hablando de la zona capital, ¿no? Estamos hablando de 5 semanas sin harina, ¿no? Ah, bueno. Esto no es culpa de Polar. Ojo, no trabajo para Polar. Aquí hay culpa de una regulación y un control férreo que hace el Estado venezolano sobre la industria privada. También se reporta una protesta sobre la ayuda humanitaria realizada a las afueras de la maternidad Concepción Palacios. En este caso es resaltar la necesidad de un canal humanitario, una apertura, más que apertura de un canal humanitario, es la declaratoria de emergencia humanitaria en el país, producto de lo que estamos viviendo. Y esto es nada más, Marcela, 5 horas, ¿no? Hay que decir que el día de ayer se reportaron más de 20 protestas y estamos arrancando marzo. Marzo, que además es un mes, por ejemplo, y esto hay que acotar, que hay un fenómeno ahorita que ocurre, que el paralelo baja, el que no se puede mencionar. Baja. Innombrable. Y baja porque al final hoy estamos en recaudación, el Estado está en recaudación de los impuestos sobre la renta, pero eso no va a ser el comportamiento de lo no controlado, de la moneda no controlada, porque al contrario, después de que se culmine el periodo de recepción o de pago del impuesto sobre la renta, pues lo que vamos a ver es lo que veníamos viendo del comportamiento de la moneda paralela en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero, que es un incremento exponencial. Y esto no es porque lo diga Manuela, que es la que plantea el plan, Iguana, lo que menciona el régimen siempre o se inventa el régimen, sino que esto es una realidad, porque al final estamos dentro de una crisis económica estructural que se debe a que en Venezuela no se está produciendo. Y no se está produciendo porque el gobierno el régimen se encargó de estatizar, de controlar, de aniquilar cualquier posibilidad de producir, y en el fondo hoy se traduce en eso, en una hiperinflación que estamos viviendo. Pero bueno, hacemos este resumen de protestas porque creo que es relevante dar voz, dar visibilización, acompañamiento a esta lucha social que todos los días se da en el país. Sí, y justamente los sectores sociales estamos en la calle en todas las regiones del país por el tema de la energía eléctrica, Manuela, que hay que mencionar los bajones y la grave dificultad que hubo incluso acá en la ciudad capital, en varias zonas de hecho, esta mañana se reportó un problema en el metro. En el metro tuvo que ver con fallas de mantenimiento en un tren de la vía 2, nos reportaron los trabajadores desde allí, porque también el metro está sufriendo la falta de mantenimiento, de inversión, y por supuesto el colapso debido al tema propio del transporte público y todo lo que está viviendo el transporte superficial, el transporte público, con las tarifas, con el efectivo y con el 85% de las unidades que están fuera de circulación. Y entonces eso es parte de las protestas que se están dando en el país. Por supuesto se mantiene el tema de alimentación, el tema de salud,
que ya es incontrolable. Mencionar, Manuela, que esta semana también asistimos a un emocionante evento donde fue condecorado nuestro compañero Francisco Valencia, director de Codevida. La Embajada de Canadá, de hecho, lo reconoció, ¿no? Sí, es el 9ª edición del Premio de Derechos Humanos de la UCB, conjuntamente con la Embajada de Canadá, y lo reconoció este año a Francisco, que viene haciendo una excelente labor al frente de Codevida, pero de toda una serie y un conjunto de ONG que vienen trabajando todo el tema de los pacientes trasplantados, de todo el tema de la emergencia humanitaria, que fueron las ONG que presentaron el informe que se le entregó al gobierno justamente en República Dominicana y que jamás asumieron todo lo que allí se decía de manera racional y concreta para resolver esta crisis que hoy tenemos, que se resolvería coyunturalmente con un canal de emergencia humanitaria, pero que definitivamente es el cambio lo que nos va a el cambio de gobierno lo que nos va a conducir a algo. Fíjense. Ahora tú ayer fuimos testigos de para mí no solo fue un evento, no solo fue un acto, fue un punto histórico de encuentro de las distintas voces, digamos, que buscan retomar el camino hacia la Constitución, el camino hacia la democracia. Para ello, Marcela, hoy yo creo que vamos a destinar a explicar de qué se trata esto, de qué se trata el Frente Amplio por la Libertad y por la Democracia en Venezuela. Sí, Frente Amplio por la Venezuela Libre. Este evento se viene preparando desde hace unos pocos días. Previo a eso tuvimos un extraordinario éxito en el evento del Aula Magna que anunciamos la semana pasada y entrevistamos al profesor Víctor Márquez. Y ayer abría este evento justamente Gabriela Ramírez, quien fue diputada a la Asamblea Nacional, también ex defensora del pueblo, con unas reflexiones muy interesantes a propósito del Día de la Mujer, y hoy la tenemos acá en línea. Bienvenida, Gabriela, a tu espacio, Gabriela. Contigo, Voluntad Popular. Gracias, Marcela, gracias por la invitación. Y sí, ayer fue un momento muy especial para el país y creo que es un mensaje claro de lo que la dirigencia y el liderazgo tradicional o de los últimos tiempos del país le quiere transmitir al pueblo. Sí, fíjate, ayer tú hacías una reflexión que me llamó mucho la atención. De hecho, participamos en varios programas ayer por el Día de la Mujer sobre la experiencia que se vivió para debatir todo el tema de la ley de la mujer para una vida libre de violencia, ¿no? Y un poco lo que quería era que tú nos comentaras esto y las perspectivas que se tienen, cómo se participa y qué es lo que estamos previendo en un corto plazo para este frente. Gabriela. Gracias, Marcela. Sí, es una anécdota que tal vez mucha gente no lo sepa o no lo recuerde, y es la aprobación de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el Teatro Teresa Carreño, y los capítulos de esa ley, la mitad de los capítulos la leyeron las mujeres de la oposición y la otra mitad las mujeres del chavismo. Y es porque las mujeres tenemos una cualidad muy especial, y es la cualidad de priorizar siempre, aunque estoy refiriéndome a un estereotipo femenino, pero siempre ha sido así, ese estereotipo lo hemos construido nosotras con nuestra historia, es priorizar siempre las necesidades de los que amamos. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra pareja, nuestros padres. Y frente a la necesidad de luchar contra el flagelo de la violencia contra la mujer, nosotras nos pusimos de acuerdo, opositoras y chavistas, para hacer una ley que erradicara la violencia, que tipificara los distintos tipos de delitos. Y es una metáfora perfecta que el Frente se haya lanzado justamente el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y que nosotros, todos los dirigentes del país, quienes nos sentimos que nos arrebataron nuestra Constitución, quienes sentimos que las elecciones de mayo son una farsa electoral, nos unamos para rescatar la democracia. Y es poner en el orden de prioridades como dirigentes la necesidad de rescatar nuestra democracia. Y también habla mucho cuando no podemos negar aquí y no podemos ser inmunes a las críticas, y sobre todo en lo personal, yo he recibido críticas obviamente de mis ex colegas y he recibido críticas de opositores más radicales que dicen que es imposible hacer una alianza
con el chavismo. Y yo les digo a todos fraternalmente, mira, en lo personal, y creo que ninguno de nosotros, Marcela, está buscando votos, porque no somos candidatos. La Mesa de la Unidad Democrática tiene fines electorales, es decir, se reúnen y definen por estado, por municipio, qué candidatos van a apoyar de manera conjunta, ¿verdad? Es un debate electoral con un propósito del poder. Esto tiene un fin superior. El Frente Amplio lo que busca es restaurar la democracia. Elecciones justas y transparentes, elecciones en las que todos podamos creer. Aquí nadie está diciendo quiéreme, ámame. Aquí lo que estamos diciendo es que tenemos un objetivo común. Ahora, que los mecanismos o las vías las veamos de forma diferente, apartemos eso y rescatemos primero lo importante, que es la capacidad de nosotros como pueblo de elegir de forma libre y confiable a quienes nos dirijan. Y ese es el segundo paso después que cubramos este primer paso. Y una pregunta, Gabriela, ¿qué mensaje le das hoy al que milita en el chavismo, digamos, en el PSV, y en el que hoy, digamos, recoge y forma parte de la estructura que hoy mantiene un régimen que le quita la posibilidad a los venezolanos de elegir? ¿Qué mensaje le das, digamos, dentro de este espacio de encuentro que se plantea desde el frente? Esa pregunta es muy interesante porque aunque mucha gente no lo perciba claramente, y yo que vengo, y ustedes saben que yo me deslindé hace muy poco tiempo, yo me deslindé en junio del año pasado. Hay mucha gente dentro del chavismo que está muy claro cuáles son las fallas, que está muy claro cuáles son las dificultades, pero bueno, tienen un vínculo de necesidad claro, y nosotros no podemos decir que quieren menos a nuestro país. Nosotros no los podemos llamar a ellos que están dejándole a los demás el trabajo. Nosotros tenemos que comprender que el nivel al que ha llegado nuestro país de necesidad, de indefensión, bueno, esas posiciones son comprensibles, pero con muchos debatí, y con algunos sigo debatiendo, y ellos saben que es necesario un cambio. Es decir, esas personas de alguna forma son rehenes de un gobierno que ha utilizado el dominio político para forzarlos a transitar una senda que ningún venezolano que quiera nuestro país la puede defender. Bueno, Gabriela, y ya digamos, porque al final el tiempo es corto, mucho nos gustaría que pudiéramos avanzar y debatir sobre esto. Sin lugar a duda hoy el país es rehén de un sistema, o sea, porque algo que hoy los venezolanos no tienen acceso a derechos, y digamos, cuando hablamos de derechos fundamentales hablamos de, por ejemplo, salud, y hablamos de alimentación. Si bien es cierto que somos rehenes, ¿cómo quebrar el miedo? O sea, ¿cómo pasar, digamos, cómo superar el miedo? Porque si no lo intentamos, o sea, el sistema al final es la suma de muchas voluntades que hace que ese sistema se mantenga. Y estamos convencidos, digamos, y el Frente lo que busca es que el sistema cada vez se quede más solo para que no pueda operar. Entonces, ¿cómo se quiebra el miedo? ¿Cómo se trasciende la barrera del miedo? Es que yo creo que nuestro pueblo no es miedoso, nuestro pueblo es muy valiente y lo ha demostrado, pero fíjate tú, vámonos a las elecciones de gobernadores. Cuando tú agarras y sacas a más de 1 millón de personas de sus centros naturales y los mandas a un centro totalmente desconocido, y además duplicas el número de votantes en aquel centro, tú te estás quedando con 1 millón de votos que le pertenecen a esos centros. Por cierto, eso fue un trabajo que hoy el mismo CNE que lo hizo lo deshizo, es decir, abrir centros equitativos donde no hubieran aquellos megacentros electorales de 10.000, 12.000 electores y la gente no pudiera votar. Entonces, la gente no fue a votar, ¿no? La gente se le obstaculizó su derecho al voto. Entonces, nosotros no podemos decir que los resultados de 5 millones para el chavismo en ese escenario se correspondan con una realidad. Allí se mermaron una cantidad de votos, más las personas que han tenido que ir al exilio, no porque sean opositoras o chavistas, sino porque simplemente sacan sus cuentas y dicen, mira, el mes que viene yo no voy a tener con qué alimentar a mi familia, tengo que perforar la frontera. Y si a eso le agregas, bueno, las inhabilitaciones y la deliberada escogencia por parte del gobierno, del candidato con el que se quiere medir, entonces no es que el pueblo tenga miedo,
es que desde el poder y desde la violación de todos los principios institucionales se le ha quitado la voz que el pueblo en algún momento tuvo, porque ese mismo Consejo Nacional Electoral hace 10 años le daba, por ejemplo, un 80% a Leopoldo en Chacao, y yo creo que Leopoldo tenía un 80% en Chacao, y le daba a un Chávez un 60% en todo el territorio nacional. Que eso se desmanteló en los últimos 6 meses después de una asamblea constituyente. Tú no puedes decir que es que el pueblo no quiere opinar. Lo que tenemos que decir, y que estamos de acuerdo hoy todos en esto, es que al pueblo se le puso un tirro en la boca. ¿Y cuál es el chantaje que se usa para que los demócratas o quienes defendemos la soberanía popular nos callemos? Bueno, como decía, y voy a usar una frase de Marx, que decía que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, hoy pudiéramos decir que la ideología es el opio de los gobiernos autoritarios para mantenernos ficticiamente en barandas opuestas y que nosotros no rescatemos nuestras capacidades de decisión. Pero yo no puedo culpar al pueblo porque le hayan robado la voz. Yo tengo que luchar contra el sistema y decir, no reconozco este sistema hasta que no se restauren las condiciones para que la gente libremente pueda opinar. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por este contacto telefónico. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:20 de la tarde. Fíjense algo, personalmente, no tengo, digamos, ideológicamente, políticamente, tengo claras diferencias con la persona que entrevistamos, que es Gabriela Ramírez. Pero sin embargo, hoy, necesitamos también, aparte del chavismo disidente, para restaurar, digamos, y restablecer un camino a la Constitución. Un sistema como al que nos enfrentamos, está soportado por sumas de voluntades. En efecto, el año pasado, en el 2017, por ejemplo, alguien que sorpresivamente también asumió una postura de disidencia fue Luis Ortega Díaz, sí, quien es la fiscal de la República. Ojo, sobre Luis Ortega Díaz, mi partido, o sea, nuestro partido, tiene mucha tela que arar, porque muchos han sido, inclusive, por ejemplo, hace unos días me relataba Rosmith el encuentro que tuvo con Luis Ortega, y Rosmith estuvo 3 años en el helicoide por, digamos, ser preso político, en los cuales evidentemente Luis Ortega tuvo que hacer. Ahora, hoy hay una causa mayor, y es salir de este régimen. Sí, justamente hay varios comentarios de nuestros
Aquí me reclaman que no hable de usuarios ni usuarias por dejar el léxico chavista, dice Pilar Lorenzo, lo hago por un tema de ley, y que hable de escuchas y escuchas, está bien. Asumimos esa recomendación. Y también la misma Pilar Lorenzo dice, no puedo entender cómo suman a ese Frente Amplio a violadores de derechos humanos. Con la filosofía de sumar y no restar, si Diosdado Cabello o Padrino López se declaran chavistas democráticos, también se unirían al Frente Amplio, dice la misma Pilar Lorenzo. Yo creo que Manuela lo ha explicado muy bien. Aquí tenemos un régimen que definitivamente ha violentado el hilo constitucional y nos tiene sometidos y controlados. Hay gente que tomó su decisión. Luisa Ortega decidió denunciar la ruptura del hilo constitucional cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente a finales de abril, y a la final tuvo que salir del país y sigue haciendo su trabajo como jefa del Ministerio Público, fiscal general de la República, desde Bogotá. Y en una transición, Marcela, cada quien tendrá que responder por cada uno de sus responsabilidades acometidas los crímenes en el ejercicio de de sus roles en el Estado. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pero lo que sí es necesario, y es un poco lo que se expresó ayer, Manuela, en ese evento del Frente Amplio, es la necesidad de reencuentro del país, porque nosotros no podemos construir un cambio excluyendo a la gente que ha estado al lado del proceso. Yo estuve al lado del proceso. Yo me separé hace 5 años. Tengo 2 apenas en Voluntad Popular, año y medio, y lo pensé muy bien para tomar la decisión. Y nos tocó a estar allá adentro. Por supuesto, no tuvimos ningún cargo de gobierno, pero lo que somos lo hemos dicho con propiedad. Y no tenemos ningún esfuerzo en ocultarlo, pero hay mucha gente todavía que se reivindica de izquierda, que siente que Chávez hizo un trabajo de inclusión para los pobres. ¿Y qué vamos a hacer con esos venezolanos? ¿Los vamos a execrar? ¿Vamos a ser iguales que ellos? ¿Vamos a tener el mismo comportamiento del régimen que excluye entonces a los que no son mercancía electoral para ellos, para entonces manejarlos con el control de la alimentación, de la salud y de todos los derechos humanos fundamentales? Vamos entonces a que se vayan del país y siga la diáspora y sigan creciendo toda la migración que tenemos fuera. No, esto es una reflexión que tenemos que hacer, y por eso ese encuentro fue tan importante. Incluso ayer estuvo el hermano de Juancho Montoya y pidió perdón públicamente. De hecho le pidió disculpas a Gabriela Ramírez y le pidió perdón a Fede Cámara. Le pidió perdón a Fede Cámara y se abrazó con el representante de Fede Cámara porque su hermano había puesto una bomba en Fede Cámaras, pues. Y eso fue un reencuentro el día de ayer, y sobre todo las voces. Y eso es lo más importante rescatar también, Manuela, de ese Frente Amplio, que es un poco el tema del papel de la sociedad civil y el papel de los partidos hoy en el país. Una sociedad civil que está en la calle, que tú lo hemos visto y se ha dicho desde principios de año, que está el intenso trabajo que tú vienes haciendo de análisis de la protesta, de seguimiento, de evaluación de la protesta, y lo palpamos todos los días. La gente está en la calle exigiendo sus derechos, sin distingo de color, chavistas y no chavistas, opositores y no opositores, maduristas y no maduristas, porque el hambre, porque la enfermedad, porque la necesidad no tiene absolutamente ningún color político. Y ese es un poco el análisis que hacemos hoy, y lo que significa la legitimación y de este Frente Amplio, que tendrá posibilidad alguna en la medida de que los partidos entiendan que hay necesidad de articular con una sociedad civil que debe mantener su autonomía y su independencia, que no debe estar plegada a los partidos, que además de eso tiene que seguir actuando en su escenario natural, y que las decisiones se deben tomar en conjunto. No es que se va a decidir el partido y tú te vas a sentar aquí y tú vas a escuchar y tú vas a ser el maniquí de lo que se te diga desde arriba. Adicional a eso, yo creo que al final aquí se empieza a decantar distintas tesis de cómo salir de este atolladero. Y en efecto, el Frente lo que plantea no es que al final se desdibujen los partidos. No es que Voluntad Popular deja de ser Voluntad Popular y deja de creer en las cosas que cree y en la organización política en la que cree, sino que nuestra tesis es que es desmembrar el sistema y todo lo que apoya al sistema. Y eso significa
por un lado, el brazo internacional, que cada vez se aísle, digamos, se retira el apoyo a los que no son democráticos y se les dé el apoyo a los que son constitucionales y los que están en la lucha democrática. Pero adicional, internamente, también es brindarle la salida, digamos, la oportunidad de salir a quienes hoy juntos están dentro y quienes hacen vida dentro de este sistema. Y eso no es solo, digamos, no uno piensa en el chavista que está en la vocería o que dirige. No. Este es el que hoy, por ejemplo, está dentro del sistema del carnet de la patria y hace la distribución de los CLAPS y que no permite, por ejemplo, que haya realmente una política alimentaria distinta que permita alimentar a la familia. Este es, por ejemplo, el jefe del distrito sanitario que hoy le priva a los venezolanos a tener vacunas o no sé qué, que se hace parte de este sistema. Ahora, desertar, como bien hemos recibido denuncias, aquí hay deserciones de militares, deserciones de policías, deserción de todo el mundo, pero no es suficiente desertar. Aquí hay que pelear. Aquí hay que pelear. Entonces, no desertar solamente. El Frente Amplio hoy tiene solo, digamos, su objetivo es reclamar que en Venezuela haya una elección competitiva para que los venezolanos puedan escoger. Ahora, adicional a eso también es acompañar a la lucha social. Bien le hicimos hoy en el resumen de lo que fue nada más la mañana y de lo que apenas reportan las redes sociales, de lo que son las protestas por distintos motivos. Entonces, eso hoy es una causa y es una lucha que tiene que ser orgánica. Entonces, esto es una tesis que se plantea. No es que Voluntad Popular deja de ser oposición y ahora es, como lo están diciendo aquí gente por algunas redes. No, Voluntad Popular se opone al régimen, se ha opuesto y seguiremos oponiéndonos. Sí. Ahora, nuestra tesis hoy comulga en que hay que permitir el desmembramiento del régimen para poder avanzar en, digamos, en una apertura a una salida que sea, digamos, lo menos traumática, porque ya hay traumas en la sociedad por todo lo que estamos viviendo, lo menos traumática para nuestro país. Que ya tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:31 de la tarde. Para seguir hablando de esto, queremos darle la palabra a un dirigente sindical que además ha estado también siendo vocero de lo que ha sido y lo que es la realidad hoy de los hospitales, ¿no? Sí, porque él es directivo de FETRASalud y además es coordinador de MOSBASE, el movimiento de sindicatos de base, y además de estar acompañando todas las protestas de salud, Manuela, que se han dado no solo en Caracas, sino en el país, también participó ayer en es una de las voces del Frente. Sí, la actividad del Frente Amplio. Tenemos dificultades para ubicar a Pablo Zambrano, bueno... Pero sin embargo, Pablo Zambrano es un dirigente, como lo decía, sindical, que además
ha estado sumamente movido. De hecho, la semana pasada estuvo tras las demandas, digamos, salariales que tienen hoy tanto el sector de enfermeros como el sector médico del algodonal, y pues esta semana también ha estado en la maternidad y bueno, parte de la realidad dramática que estamos viviendo en el tema de salud. Sin embargo, mientras no ubicamos a Pablo, porque tenemos problemas para contactarlo telefónicamente, sí podemos abrir llamadas y les recordamos a los siguientes números de teléfono: 0212-482-9750, y también pueden escribirnos a través de la mensajería Dilo 3456. Recordamos, 0212-482-9750 y a través de la mensajería Dilo 3456. Aquí tenemos varios mensajes, Manuela, que deberíamos leer. Tenemos una llamada, nos dice su nombre. Bueno, no sé. ¿Te quieres leer el mensaje que tienes ahí? Bueno, no. Vamos a darle la bienvenida a la escucha y después leemos acá. ¿Está bien? Dale. Buenas tardes. Francisco Romero del Estado Vargas. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas maneras, chévere. Mi respeto para ti, Manuela, para Marcela y para todos los oyentes. Gracias. Bueno, realmente este gobierno, tanto el del señor Chávez como el de Maduro ahora, fue lo que fue a ser nuestra patria, y por lo tanto, mire, lo que estamos viviendo los venezolanos es bien grave. Y esta gravedad que tenemos, falta de alimentos, de medicina, de empleo, de todo, es culpa del chavismo, es culpa. No estoy hablando de ese chavismo que esa persona que dice que voté por Chávez tanto tiempo, no. Porque aquí hay personas que tienen culpa. Y por esa culpa tienen que pagar, porque Venezuela hoy, mire, nuestro país está bien grave. Y usted no sabe ni siquiera la magnitud del problema que tenemos nosotros. Entonces, por lo tanto, yo creo que unido como tiene que ser, ¿verdad? Echemos este país hacia adelante. Pero nosotros no podemos un año más con este gobierno, miren, lamentándolo bastante. Tenemos que sacarlo por la vía constitucional, pero unidos todos, porque esto no lo aguanta más nadie. Y aquí el chavista que tenga responsabilidad tiene que pagar, porque le han hecho demasiado daño a este país. Así como el señor Rafael Ramírez, un hombre que tuvo con Chávez 12 años y mire todo el daño que le hizo Venezuela. Y hay chavistas aquí que tienen que pagar por su culpa, y hay que realmente, los que tengan culpa tienen que pagar por su culpa, porque le han hecho un gran daño a este país. Gracias, Francisco, por la participación. Leemos los mensajes que siguen llegando. Saludos, señora Ramírez. ¿Siente algún remordimiento por haber callado casos de abusos del gobierno cuando fue defensora del pueblo? Francisco Pinto. Preguntan por acá también, ¿dónde estaba Soy Venezuela y María Corina? ¿Prefieren a chavistas disidentes que oposición radical? Este Frente Amplio, leo todo esto porque es de la misma señora Pilar Lorenzo, o señorita. ¿Dónde está? Este Frente Amplio es lo mismo que la MUD con otro nombre. ¿Dónde está? Creo que HRA, creo que es Ramos Alup. Nadie creerá que son oposición. O, no sé, HRH dice aquí. Este Frente Amplio es lo mismo que la MUD con otro nombre. Y repiten el mismo mensaje, Manuela. Aquí esto nos permite hacer una gran reflexión. Fíjate, María Corina ayer tuvo un excelente evento. En la Universidad de Carabobo. No solamente eso, sino que hicieron una protesta las mujeres en la redoma de Guaparo. Yo estuve participando ayer en el programa de Charito Rojas por Unión Radio y ella la acompañó. Y hubo una visibilización importante del papel de la mujer hoy en la protesta por las necesidades. Y fue recibida a casa llena en la Universidad de Carabobo como una líder que es de la oposición, como una mujer luchadora que ha venido frenteando este régimen y la cual es fundamental para seguir avanzando en esta construcción de la unidad. Y nosotros lo que queremos más bien es decir que este Frente Amplio necesita contar con la participación de María Corina, contar con la participación absolutamente de todos, de Soy Venezuela o del Movimiento Libertador, de todos. Porque fíjate, ellos un poco lo que se mencionan es que hay dos rutas, porque yo coincido con María Corina en decir que la posibilidad o la ruta electoral está cerrada, para mí está cerrada. Y cuestionan que el Frente Amplio se plantee la necesidad de generar las condiciones para las elecciones. Pero, por supuesto, ¿cómo se van a generar? En el marco de las protestas, porque lo otro sería entonces sentarnos a esperar que la gente de afuera, que hay un interesante apoyo internacional que jamás tuvimos y que se desenmascarado todos juntos
para que quede develado cuál es el carácter de este régimen, sean los que actúen, y nos toca actuar a todos. Y por eso hay que actuar en unidad, y por eso es que es necesario que independientemente en lo táctico, sí, es posible que no tengamos encuentro, en lo estratégico lo que nos une es salir del régimen este año, y no podemos quedar un poco como esperando que nos llegue de arriba o que lo hagan otros por nosotros. Es un poco, además, es el mensaje que nos dan las protestas que tú estás leyendo hoy, que tú estás señalando que está la gente en la calle. Entonces, si la gente está en la calle, si además está unida, porque allí, en lo que acabas de leer del Movimiento Autónomo Integral del Estado Carabobo, hay sindicatos, dirigentes sindicales que de alguna manera han sido afectos en FETRA Carabobo y otros que están en otras centrales que han sido vinculadas al oficialismo. ¿Por qué no tener entonces la unidad para enfrentar todo lo que tenemos por delante, para acabar con este régimen que definitivamente nos ha humillado, que ha pisoteado la dignidad del venezolano? Bueno, también ahorita tenemos un contacto telefónico con también nuestro dirigente, una de las voces dentro, digamos, del movimiento estudiantil, además emblemática, fue preso político, perseguido además desde que elevó su voz en la universidad hasta hace unos meses, en donde estuvo recluido en calabozos del SEBIN. Para ello quiero darle la bienvenida a mi amigo, además, John Goycochea. Sí, y bien interesante, Manuela, porque pasamos a otra etapa de la tarea que cumple Voluntad Popular, que no es solamente este tema de participar en el Frente Amplio, sino de construir la propuesta. Y John viene trabajando en la propuesta de Venezuela Energética. Y esa es la otra cara de la moneda de lo que aspira el país y lo que necesita escuchar. Es así. Bienvenido, John. Bienvenido, John. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar. Para mí siempre es un gusto hablar con los oyentes de Radio Caracas, de Radio Caracas Televisión. Escuchan a mí muy pronto, de Radio Caracas Radio. Muchas gracias también por abrir la ventana a la construcción de una propuesta, que es la propuesta que plantean Leopoldo López y Gustavo Vaquero en su libro Venezuela Energética. Pero ¿qué es eso? Una propuesta para que la discutamos, para que la debatamos, para perfeccionarla, porque solo un gran consenso nacional puede producir el cambio estructural en la industria petrolera que necesitamos para apalancar el resto de las industrias del país, y al fin lograr esa diversificación económica que necesitamos. Y una pregunta, John, ¿en qué consiste esta propuesta? Mira, esta propuesta tiene 4 pilares. La primera es un cambio de paradigma para aumentar la producción nacional. Por muchos años, históricamente, Venezuela se planteó el problema, se lo planteó Uslar Pietri, se lo planteó Pérez Alfonso, de que el petróleo era un recurso finito y que teníamos que aprovechar ese recurso de forma responsable, extrayendo la menor cantidad posible al mayor precio. Hoy sabemos que estamos sentados sobre las mayores reservas de petróleo del planeta Tierra y sobre la 8ª reserva gasífera del planeta Tierra. Y decía el ministro Yamani, que de Arabia Saudita, probablemente el hombre más poderoso de petróleo durante muchísimas décadas, que la edad de piedra, así como la edad de piedra no se acabó porque se terminaron las piedras, la edad del petróleo no se acabará porque se termina el petróleo. Y sabemos que tenemos 300 años de explotación petrolera como la vemos hoy, pero mucho antes, al ritmo que vamos hoy, pero mucho antes de 300 años, ese petróleo se nos va a quedar bajo la tierra porque no va a tener la misma utilidad económica que tiene hoy. Entonces, lo primero es cambiar el paradigma y entender que aquí hay que abrir la industria petrolera para explotar y para sacar esa riqueza que está hoy enterrada, para que pueda verse sobre la tierra, para la gente, en educación, en salud, en una sociedad desarrollada y en una industria desarrollada, no solamente en el sector petrolero, sino en otros. Para eso es necesario, primero, un sistema democrático, estable, de defensa de la propiedad privada, con un sistema jurídico que permita generar confianza para la inversión. Segundo, modificar la ley orgánica de hidrocarburos para salir de la camisa de fuerzas que son las empresas mixtas. Porque imagínense ustedes que hoy cualquier empresa internacional que quiera venir a Venezuela a meter dinero tiene que hacerlo en una empresa mixta en la cual va en minoría de accionarias con relación a PDVSA, y PDVSA tiene que tener el 50+1. Ahora, PDVSA es una empresa quebrada y PDVSA es una empresa sancionada. Entonces, cuando van a pedir un financiamiento, un banco internacional, digamos, $10.000 millones por un desarrollo en La Faja,
Resulta que la accionista mayoritaria de esa empresa que va a pedir el crédito es PDVSA, quebrada y sancionada. La consecuencia es que no hay financiamiento. El Estado venezolano no tiene el dinero para hacer los grandes desarrollos petroleros que necesitamos para aumentar la producción. Tanto así que hoy tenemos escasamente 1.400.000, 1.5, 1.3, porque tampoco hay cifras muy exactas, pero porque no las publican, pero esas son, ese es el margen, esa es la producción de Venezuela. Entonces, hay que modificar, hay que volver, por ejemplo, a la Cámara de Arbitraje Internacional, a la CIADI, hay que volver a los tratados bilaterales de inversión, para que los inversionistas se atrevan a venir a Venezuela, quieran venir a Venezuela y vean aquí una potencialidad económica en donde su dinero no va a estar en riesgo, sino que va a ser recuperado. El segundo punto de la propuesta es la diversificación económica a partir del desarrollo petrolero. Hoy, 96 de cada 100 dólares que entran en la economía venezolana están vinculadas a este sector. Es por ello que hay que partir de aquí para poder desarrollar lo otro. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, lo intentó con una ofensiva importante en el tema industrial, con una muy agresiva un muy agresivo intento para invertir en diferentes tipos de industria. A la larga, la mayoría no funcionó, y no funcionó porque no había un mercado interno preparado para esa inversión y esas empresas funcionaban a base de subsidios. Hoy nos tenemos que plantear desde otra perspectiva la diversificación. Tenemos que ver de atrás para adelante nuestra industria. ¿Qué estamos importando para producir lo que hoy producimos? Bueno, estamos importando, PDVSA importa tubos, PDVSA importa guantes, PDVSA importa químicos. Bueno, quizás allí, en esos sectores que hoy estamos importando, tenga un sentido hacer una inversión industrial, porque estamos satisfaciendo nuestra propia demanda. Es decir, tenemos un mercado en Venezuela para colocar esos productos y para ser competitivos, con algunas excepciones, porque puede que en algunos casos sea más barato comprarlo afuera. El tercero, y de ahí ir creciendo, por supuesto con especial atención en los sectores prioritarios, como es el agro y como es el turismo, que son dos grandes focos de esperanza para los venezolanos. En tercer lugar, iniciar ya la transición hacia las energías renovables. Tenemos 20 años de retraso con respecto a Europa, Estados Unidos o Asia, y no tenemos hoy los desarrollos en energía eólica, en energía fotovoltaica, en energía geotérmica, en eficiencia energética, que ya tienen otros espacios de la Tierra. Pero eso también aporta una ventaja. ¿Por qué? Porque hace 20 años, cuando tú ibas a comprar un panel solar, costaba probablemente 5 o 6 veces lo que cuesta hoy. La tecnología hoy es más perfecta, es más avanzada de la que hace 20 años, y por eso, si empezamos hoy, quizás podemos llegar un poco más rápido al desarrollo de estas tecnologías de lo que les ha costado a estos países que han sido pioneros. Nos vamos a aprovechar pues del desarrollo que ha ocurrido en estos últimos 20 años, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque en 30, 40 años, en 50 años quizás, el petróleo va a ser una fuente secundaria de energía para el mundo. Y las fuentes primarias, tan pronto como en el año 2050, probablemente en algunos espacios de la Tierra, el 50% de la energía que consumamos sea energía limpia. En consecuencia, nosotros nos tenemos que preparar para ser también una potencia energética en ese otro escenario. Tenemos que hacer como los que construyeron el Guri, que hace 70 años previeron que era que teníamos una enorme potencialidad en el sector hidroeléctrico, y que hicieron una inversión arriesgada, y invirtieron en investigación, invirtieron en conocimiento, y finalmente produjeron este sistema eléctrico gracias al cual tenemos algo de electricidad en Venezuela. Si no tuviéramos el Guri, no tuviésemos ni la poca electricidad, ni el poco desarrollo que tenemos hoy. Y el cuarto punto es el punto más polémico, pero al mismo tiempo es al que le tenemos más fe desde un punto de vista político, porque tiene que ver con el desarrollo. ¿Aló? Sí, aquí te estamos escuchando, John. Está aquí una mini cadena. Es el punto más interesante, porque tiene que ver con la deuda que tenemos con los ciudadanos. El petróleo ha tenido varios hitos en Venezuela. El primero, Juan Vicente Gómez, ¿no? y esta gran expansión de los primeros años, en donde se repartieron concesiones, sobre todo a los amigos de Gómez y a los aliados internacionales de Gómez. Pero empezó la industria. Después el 50-50, en donde se llegó a la determinación de que el 50% de los beneficios eran para las empresas y el 50% para el Estado. El tercero puede ser la nacionalización del petróleo.
Pero ¿qué ha pasado con la nacionalización? La nacionalización, más que una nacionalización, fue una estatización. Y a la larga nos hemos dado cuenta de que los grandes beneficiarios de esta estatización han sido los gobernantes y no los ciudadanos. Lo que queda pendiente, el hito pendiente, es la democratización del petróleo. ¿Qué implica esto? Una transferencia directa de la riqueza, de parte de la riqueza petrolera, al ciudadano, sin la intermediación del Ejecutivo, sin la intermediación del presidente de turno, incluso ni siquiera sujeto a la ley de presupuesto nacional. ¿Cómo es eso posible? Me preguntarán ustedes, porque ¿cómo es eso que pasa sin la aprobación de la ley de presupuesto anual de la nación? Bueno, utilizando la creación de un fondo patrimonial de los venezolanos, que tiene varias cosas de diferentes fondos que ya hay en el mundo. Por ejemplo, tiene inspiración noruega en el sentido de cómo se administra el fondo. Se administra con un consejo ético, ¿no? En donde están representados diferentes sectores de la sociedad independientes del poder, ¿no? También están los trabajadores, John, por ejemplo, porque así es, los trabajadores, las universidades, es decir, con un fondo más social que gubernamental, ¿no? Y está regulado por ley orgánica para que tenga una independencia total del gobernante de turno. Ahora, ese fondo, ¿para qué es? ¿No? Que es muy importante, porque no estamos planteando en ningún sentido una transferencia de recursos para generar consumismo. No estamos planteando aquí una tarjeta minera en donde le vamos a depositar la plata a la gente y la gente va a poder hacer mercado y no trabajar porque está recibiendo ese dinero. Es decir, no queremos propiciar una mentalidad rentista, no queremos propiciar una mentalidad de consumismo petrolero. Ese fondo puede ser utilizado para 4 cosas, que son las 4 consensos nacionales en torno al desarrollo humano, al desarrollo de nuestra sociedad. Es decir, educación, vivienda, salud y pensiones. Con el dinero de ese fondo, que funcionará parecido a como funciona un fondo de pensiones hoy, una caja de ahorro. John, tenemos que ir a un corte, perdónanos un momentito. Tenemos que ir a un corte para que te quede ahí. Vamos a un corte y ya regresamos para que cierre, mi vida. ¿Cómo no? Un abrazo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. John, mira, para continuar con la conversación, quiero, digamos, hilar con un debate que se está dando en algunos comentarios a través de las redes sociales. Y creo que es importante, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué hablar de esto hoy si para hacer eso necesitamos, digamos, estar en el Estado? O sea, es decir, como opción. Entonces, ¿por qué hablar de eso? Ojo, yo, digamos, creo que este debate para quien nos escuche es importante porque sobre todo se ha dicho que la unidad, que Voluntad Popular, que los líderes no tienen narrativa, no tienen propuestas, no saben qué decir. Entonces, ¿por qué decir esto ahorita en este momento? Y más cuando esto es una política que tiene que ejecutarse cuando se está en el gobierno. Mira, lo más importante en este momento en Venezuela es la democracia. Ahora,
alcanzar la democracia en un contexto de brutalidad como vive Venezuela hoy requiere una enorme valentía de parte de los venezolanos. Ese es el valor principal que requieren los venezolanos hoy, valentía. Pero nadie encuentra la valentía si no sabe primero encontrar la esperanza. Porque nadie sacrifica su vida, nadie sacrifica su seguridad, nadie sacrifica un chamo que se le sale a la calle y no sabe si regresa o no, luchando por la democracia. Si no es capaz de ver lo que viene después, y si no es capaz de creer que lo que viene después es mucho mejor, y que vale la pena arriesgar, porque nos espera un mundo mejor, porque nos espera una Venezuela mejor. Nosotros queremos ofrecer con este proyecto una ventana hacia la valentía y una ventana hacia la esperanza perdida de los venezolanos. Los venezolanos hoy, por millones, están cuestionándose si este país tiene futuro. Miles de personas salen todos los días por las fronteras y otros miles de personas se piensan todos los días emigrar. Nosotros les queremos decir a los venezolanos que sí hay un camino al desarrollo, que sí hay un camino para que un joven hoy de 18 años, pobre en un cerro, se piense en Venezuela con una buena casa, con una buena educación, con un buen sistema sanitario, que piense que tiene su vejez asegurada y segura en su país. Nosotros queremos darle una ventana cierta a los venezolanos de cómo vamos a lograr eso. Porque no solamente basta decir y pintarles el sueño bonito, sino decir, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible lograrlo? Nosotros creemos que sí, si partimos de lo que hoy tenemos, de una enorme riqueza que está bajo la tierra, y le metemos la enorme riqueza que también tenemos sobre la tierra, el capital humano que tenemos, los conocimientos que tenemos y sobre todo las ganas que tenemos de que Venezuela viva en democracia, viva en libertad y sobre todo en prosperidad. Vale. Este es un camino para la esperanza. Gracias, John. Muchísimas gracias, John, y esperamos seguir manteniendo este contacto para que bueno, ampliar el debate que se está abriendo con esta propuesta. Muchísimas gracias. Voy a leer Gracias, John. Voy a leer algunos mensajitos aquí, Manuela. Sigue Eduardo Machado insistiendo conmigo en eliminar el vocabulario chavista de usuarios. Tomamos debida nota. Por acá, urgente, se solicita el siguiente medicamento, bendamustina de 100 miligramos para tratar el linfoma de Hodgkin y se requieren 15 dosis. Mauricio Montaña, 0412 080-0582. Otra compañera nos dice, amigas, yo también estoy de acuerdo que hay que juzgar a todos los que hicieron daño al país. Mari de la Colonia. Por acá, Dilo Reinaldo Palacio, Rey Palacios de Caricuao. Denuncio que Clap de Antímano, que por medio de Carmen Aular quitó la bolsa a mi hijo por no estar inscritos en el CNE. Bueno, yo creo que aquí, y fíjate, también parte una discusión que se da sobre todo con venezolanos que viven en el extranjero a través de la cuenta que tiene RCR por YouTube. Quiero mandarle un mensaje a Carolyn Vila. Dice, nosotros hemos sacrificado 4 generaciones que estos chavistas han acabado. Sí, es cierto, Carolyn. Es totalmente cierto. Ahora, si nosotros no consolidamos una tesis real sobre la democracia y no solo alcanzar la salida de Maduro, sino del régimen y retomar un camino. Mira, cuando yo recuerdo que Mercedes Pulido dedicó toda su vida a institucionalizar y a fortalecer las instituciones democráticas y murió en una dictadura. Y yo lamento que mi mentora haya muerto en una dictadura después de años de sacrificio. Yo me prometí a mí que nada valdría la pena si yo a los 80 años viniera otro militar. Y la única manera de que no venga otro militar y que no venga otro régimen dictatorial como el que hoy estamos viviendo, no es solo se trata de no olvidar, de tener justicia, de que no haya impunidad, sino también que tengamos un consenso real sobre las instituciones democráticas que debemos tener. Y para eso hay que encontrarnos con quienes nos disgustan en este momento. Ojo, hay quienes nos disgustan que tendrán que dar la cara en instituciones democráticas y que tendrán que dar la cara sobre las consecuencias de decisiones que tomaron dentro del Estado y que hicieron daño a miles de venezolanos. Pero si bien es cierto hoy, para poder obtener una Venezuela democrática, con progreso, y donde esta pesadilla nunca más nos vuelva a ocurrir, porque aquí hablamos del pacto de punto fijo y de todo lo que ocurrió, pero 40 años de democracia, terminamos hoy también en un régimen militar, y eso tenemos también que aprenderlo, porque de nada entonces habrá valido ese sacrificio de todas esas generaciones si cuando tengamos 70, 80 años estemos viviendo
viviendo una dictadura de militar. Hoy lo que nos está ocurriendo, debemos recordar que no debemos permitir que se vuelva a repetir en ningún elemento de la historia y que como sociedad no debemos olvidarlo, pero sobre todo es necesario generar espacios inclusivos para debatir y co-construir esa sociedad y ese pacto democrático que todos queremos. Por acá también nos dicen, buenas tardes, el frente no debe quedarse esperando que Maduro con Diosdado, Cuba y Padrino los aplaste como siempre. Vamos a la calle y terminemos con esta pesadilla. Flor García. Bueno, ya nos tenemos que ir, César nos está haciendo señas, así que bueno, queremos agradecer a la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción, Wilitza Arcaya, en la producción, Selene Pérez, quien además está iniciándose hace unas pocas semanas con nosotros y bueno, estamos haciendo equipo, la felicitamos por su trabajo, y en los controles, nuestro querido César González. Y bueno, en la conducción hemos estado Marcela Máspero y bueno, mi persona, Manuela Bolívar. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida